sé usted, pero yo tengo ganas de predicar esta noche. Gracias por su entusiasmo. Puede tomar asiento. Bienvenidos a las visitas que están en medio de nosotros. Doy gracias al Señor por poder estar aquí una noche más y poder compartir lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón. La semana pasada iniciaba el pastor Abraham una palabra poderosa, Caminando con Cristo, parte 1, Caminando con Cristo, parte 2 el domingo. Y hoy, antes de celebrar el Día de los Padres, quiero compartir con ustedes lo que entiendo el Señor puso en mi corazón. Así que yo quiero que vaya a Hechos capítulo 27, versículo 21 en adelante. Hechos capítulo 27, versículo 21 en adelante. Voy a estar considerando del 21 al 32. Hechos capítulo 27, capítulo 27, versículo 21 hasta el 32. Y mientras comparto con ustedes, y usted va buscando la porción de la Escritura, quiero compartir con ustedes el título de esta tarde ya noche. Tormentas de propósitos. Lo voy a volver a repetir. Tormentas de propósito. Y escúcheme bien, porque el Señor me ministraba que muchas veces nuestra mentalidad como creyentes es asumir que nosotros no vamos a pasar tormentas. ¿Está conmigo? ¿Hay alguien que está conmigo? ¿Alguien que necesita cafecito? Tenemos café ahí. Muchas veces pensamos que nuestra vida como creyentes tiene que tener ausencia de tormentas. Y le voy a decir algo. Dios muchas veces prepara tormentas perfectas para que nosotros podamos llegar al cumplimiento de lo que Él ha prometido. ¿Está conmigo? Yo quiero que me ayude esta noche. Yo quiero que me ayude, por favor. Gracias por su entusiasmo. Y es que a veces nosotros perdemos de perspectiva que todo obra para bien. ¿Para quiénes? Gracias. Para aquellos que aman al Señor. Pero hay una parte importante que se nos olvida resaltar y es conforme a aquellos que son llamados. Todas las cosas le obran para bien para aquellos que son llamados de parte del Señor. Amen. Y te voy a decir algo en esta noche. Si eres llamado de parte del Señor, las tormentas son inevitables. Amén. Gracias, hermano. Lo voy a volver a repetir. Si tienes un llamado de parte del Señor, las tormentas son inevitables. Pero te voy a decir algo, en medio de la tormenta que tú puedas estar atravesando, Dios va a estar contigo. Ay, gracias por ese amén. Dios va a estar contigo. Dios ha prometido estar contigo hasta el último día aquí en la tierra. Porque Él ha prometido algo y Él no va a mentir. Y una de las cosas que el Señor me ministraba es que muchos de nosotros perdemos de perspectiva que en medio de las tormentas Él está presente. Sí, la Escritura dice que en medio de una tempestad Jesús había dado un mandato, una instrucción, una orden y había dicho, yo los espero al otro lado, le había dicho a los discípulos, y cuando le dijo, yo los espero al otro lado, dice la Escritura que se levantó una gran ¿qué? Tormenta. Hoy vamos a hablar de tormenta. Yo sé que a la gente no le gusta hablar de tormenta, porque a la gente le gusta que todo sea bombas y platillos, bonito, hermoso, chulito, precioso. Pero cuando vienen las tormentas en nuestra vida, vienen a moldear nuestro carácter. Es más, les voy a decir el secreto, que las tormentas sacan de nosotros el carácter que nosotros tenemos. Sí, Dios mío, esto no le gusta a nadie, pero yo sé que es una verdad. Porque muchos dicen que son creyentes hasta que la dificultad llega a su vida. Ahí dicen, uy, Dios, yo no sabía que esto era así. Pues déjame decirte algo, no leíste la Escritura, porque la Escritura, la tormenta es necesaria. ¿Está conmigo? Y dice la Escritura que cuando los discípulos estaban cruzando al otro lado, una gran tempestad vino. Y cuando esa gran tempestad llegó, Jesús venía caminando a la distancia por encima del agua. Y los discípulos tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. Porque los creyentes en ocasiones, en vez de saber y afirmar su fe en medio del proceso, comenzamos a tener miedo. Digo, ¿ha sido a mí el único que le ha pasado? Ay, Dios mío. Si usted no puede decir amén, diga auto. No le dé corazón a nadie esta vez. Yo vine a predicar una palabra fuerte, pero una palabra necesaria. Porque muchas veces vivimos nuestra vida de creyentes pensando que la abundancia en el Señor es la bendición. Y la tormenta en el Señor también es bendición. La tormenta en el Señor también es bendición. Los cambios en el Señor también es bendición. La Escritura dice que cuando Él se venía acercando a los discípulos, uno de ellos llamado Pedrito, el Pedrito,
Se atrevió a caminar por encima de la tormenta y le dijo, si eres tú, haz que yo camine por encima del agua. Si no, Pedro no camina por encima del agua si no hay tormenta. Ay, usted no está conmigo. Usted no está listo para este mensaje esta noche. Si no se levanta la tempestad y no viene Jesús, Pedro no camina por encima del agua. ¿No le parece a usted familiar que si no hubiera sido por el proceso que usted atravesó, hoy no fuera el creyente que es? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero que empuje a alguien, por favor. No se duerma. Mira, gracias, ya está empujando a alguien allá. Y es que cuando los discípulos ven que se levanta esta tempestad, tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaba en la barca con ellos. Pero nosotros, ¿usted sabe qué? Tenemos el Espíritu Santo. O sea que nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber y estar seguros en quién hemos creído. Amén. Dice la Escritura en otra ocasión que Jesús estaba con ellos en medio de ¿qué? De una barca. Y se quedó dormido. ¿Y qué pasó? ¿Vino otra qué? Otra tormenta. Y ellos comenzaron a señalar a Jesús y comenzaron a decirle, pero maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? ¿Se parece a alguien de usted? No mira a nadie, por favor. Porque cuando la cosa se pone difícil, uno comienza a pensar, ¿será que Dios me envió a hacer esto? Comenzamos a dudar en medio de la tormenta porque no vemos. Y una de las características importantes de la tormenta es la confianza en el Señor. Se lo digo así o más claro. Si usted no confía en el Señor cuando no ve, no quiera confiar en Él cuando se ve. Génesis 1, capítulo 1, en adelante dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu estaba ¿sobre qué? Sobre la faz de la tierra. Estaba sobre la faz de las aguas ordenando todo el caos. Así que el Espíritu Santo es experto en las tormentas. Por favor, alguien que me siga. El Espíritu Santo es experto en las tormentas, no en la calma. Por eso es que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y va a venir uno como yo, llamado el Consolador, que los va a guiar a todas las cosas que le he enseñado. Porque para que usted entienda que la tormenta es necesaria, pero yo voy a estar contigo, le voy a enviar un experto en tormentas, llamado Espíritu Santo. Poderoso Dios. Qué lindo es el Señor. Usted ve que qué lindo se ve cuando usted abre los ojos a la Escritura, a la luz de Cristo, y usted puede ver la manifestación de Cristo en medio de todo. Y es que las tormentas son necesarias para que nosotros entendamos que tienen un propósito. Y una de las cosas que me hablaba el Señor antes que entremos en la palabra era que las tormentas te forman. ¿Cuántos de nosotros son diferentes después de pasar una tormenta? Llámale como tú quieras, llámale necesidad, tempestad, llámale adversidad. Los que hemos estado en el huracán María, que somos sobrevivientes del huracán María. Dios mío, yo siempre digo que las Marías no me han salido buenas. ¿Cómo te llamas? María. Ahí que yo empiezo mal, de verdad. Porque yo digo, las Marías son una tormenta. Esto es un chiste interno, pero yo quiero que usted entienda algo. Los que somos sobrevivientes del huracán María, categoría 5 a 175 millas por hora en Puerto Rico, nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósito en medio de las tormentas. En lo que tú has vivido, Dios es experto. Usted no está conmigo, por favor. Así que las tormentas nos forman porque tienen un propósito de moldear el carácter de un hombre y una mujer del Señor. ¿Se lo explico por la Biblia? Amén. Dios puso algo en el corazón de Nehemías y Nehemías comenzó a sentir presión por un pueblo que no había conocido. Dice la Escritura que él comenzó a sentir un fuego dentro de él y cuando lo vio el rey, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con tu semblante? Tú eres el copero. Y él dice, es que no sé qué es lo que me está pasando. Yo siento una fuerte tempestad dentro de mí por mi pueblo. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías pidió para poder reconstruir las murallas en 52 días. Pero vino la tempestad, dice la Escritura. En medio de la asignación del Señor, escucha bien lo que te voy a decir, la tormenta es necesaria. La tormenta es necesaria para conocer el corazón de los que están cerca de ti. Había gente cerca del pueblo que quería las murallas derribadas. Como hay gente cerca de usted que quiere que usted no se levante. Yo no sé usted, pero yo estaba orando y el Señor me dijo que predicara esta palabra. Y yo espero que usted entienda que Dios es un Dios de orden. Y Dios está buscando una iglesia que no le tenga miedo a las tormentas, porque usted está con el experto de tormentas llamado Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y a veces olvidamos que el Espíritu Santo tiene el cuidado de nosotros, porque esa es la asignación que le entregó Jesús. Y Él cuidará de ustedes, y Él estará con ustedes, y los guiará a toda verdad.
No salgan canas, no nos salgan canas, se nos caiga el pelo, se nos... Él va a estar con nosotros. Pastor, allá arriba tú vas a tener el pelo, ¿no? Otra de las características que el Señor me ministraba es que las tormentas nos enseñan a depender de Él. ¿Está conmigo? Nosotros amamos la autosuficiencia y amamos el ser autosustentables. Y cuando usted depende del Señor, usted entiende que Dios tiene cuidado de todo. Amen. Y que Dios te va a guiar por conforme a lo que tú tienes que hacer. Si no, Pedro no camina por encima del agua. Y yo me he llegado al punto, estoy en la introducción, así que abróchese los cinturones porque va a haber turbulencia hoy. Amén. Yo le dije, tengo ganas de predicar. ¿Cuánto hace, pastor, que no predico? ¿Qué? ¿Como 2 semanas? Sí, 2 semanas. Hacía falta ya. ¿Está conmigo? Y una de las cosas que yo entiendo que el Señor nos está hablando en esta noche es que en medio de la tormenta yo tengo que aprender a depender de Él. Y no dependemos de Él. ¿Usted sabe por qué? Porque pensamos que lo sabemos todo. Aquí no hay ninguno de eso, ¿verdad que no? En el otro servicio. Aquí no hay ninguno que piensa que se lo sabe todo, ¿verdad que no? No hay ninguno. Por favor, no mire a su esposo ahora. Déjemelo quieto, que el Día de los Padres se acerca. Amén. Déjemelo quieto, por favor. Otra cosa que el Señor me ministraba es que las tormentas, escucha bien lo que le voy a decir, te capacitan para guiar a otros. Sí, Señor. Muchas veces queremos decirle, Señor, úsame. Señor, yo quiero ser de bendición para otras personas, pero no queremos pasar por una tormenta. Y si no pasamos por una tormenta, no podemos guiar a otros a decirle, si Él pudo conmigo, también puede contigo. ¿Está aquí? Porque una persona que no ha atravesado una dificultad no te puede dar un consejo, pero ahora una persona que ha estado metida en el alcoholismo te puede decir, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amen. Una persona que estuvo en las drogas y que salió de las drogas te puede decir, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Una persona que se divorció y que Dios la volvió a levantar te puede decir, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Pero ahora queremos amnesia en el ministerio. Señor, yo no quiero recordarme lo que pasé, no, yo quiero acordarme de las tormentas, porque las tormentas son las que me capacitan para guiar a otros. Usted no está listo para eso. Son las tormentas lo que me dan a mí la evidencia, la credibilidad para poder decirle a otro, oye, si yo lo pasé, tú también lo puedes pasar. Por eso es que cuando Jesús resucita no se quita las marcas, porque sabía que Tomás le iba a preguntar. Y aquí hay muchos Tomás. Habemos muchos Tomás. Jesús no se las quita porque sabía que alguien iba a tener la curiosidad de preguntar. Y ahí Jesús le dice, ¿sabes qué? Dame tu mano y mete tu dedo en las llagas para que veas que soy yo. Vamos a Hechos capítulo 27. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Hechos 27, versículo 21 en adelante. Dice la Escritura, y entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habríamos sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y voy a hacer un paréntesis que para el que conoce la Escritura sabe que Pablo está de camino a Roma en medio de un ¿qué? En medio de un naufragio. Y él le está hablando una palabra en medio de la tormenta. Yo quiero que usted se imagine esto porque no fue que había gran bonanza, no, había una tormenta. Y Pablo se para en medio de todos ellos para dar una exhortación de decir, yo les dije a ustedes que esperáramos, pero ahora que ustedes no esperaron, entonces vamos a enfrentar esta tormenta como debe de ser. Versículo 22. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, puesto no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien qué. Déjame hacer un paréntesis. Y llega la tormenta en medio de una inundación, en medio de una embarcación que se está hundiendo. Llega la tormenta y ahí está Pablo diciéndole, no se preocupe que el ángel de Dios ha estado conmigo. Y esto es un mensaje claro para nosotros que en medio de la tormenta, ¿a quién tú estás escuchando? Ay, usted no está conmigo, por favor.
Dice la escritura que había más de 267 hombres en aquella nave. No eran 5, no eran 10, no eran 15, no eran 20, no eran 100. Eran más de 200 tripulantes que estaban allí haciendo ruido, más el ruido de la tormenta, más el viento, más la inseguridad, más el sentido de pérdida, la desorientación, los mareos, los vómitos. Usted está conmigo, acá hace la película. Y mientras todo el mundo está atravesando eso, ahí está Pablo diciendo, y ha estado conmigo el ángel de Jehová. Porque en medio de la tormenta, una de las cualidades que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene que estar presente. Yo no sé usted, pero cuando estos 3 jóvenes hebreos en el Antiguo Testamento decidieron no doblar rodillas ante Nabucodonosor, dijeron, aunque Dios nos salvare, aunque Jehová nos salvare, aunque perezcamos la vida, nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Y en medio de la tormenta tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Aunque yo lo pierda todo, yo no voy a dejar de renegar al Señor. Yo voy a seguir sirviéndole al Señor. Aunque yo no entienda por lo que estoy atravesando. Gracias por su entusiasmo. Alabado sea el nombre. Dios sabe lo que hace. Pero también está esperando de nosotros que nuestra vida esté metida con Dios en medio de todas las circunstancias. Así que yo no sé quién ha estado en tormentas por los últimos años. Escúcheme, parece piedra, pero es maná. Yo no sé quién de ustedes ha estado en medio de una situación que usted ha dicho, ¿de verdad Dios está metido en esto? Pues te voy a decir una cosa, Dios está metido en el asunto. El problema y la pregunta tiene que ser, ¿estás tú viendo a Dios en medio de la tormenta? ¿Estás tú viendo a Dios en medio de los cambios que estás atravesando? ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo tú al Dios de Israel estando ahí? ¿Estás tú viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al principio, al Alfa, al Omega, el que era, el que era y el que ha de venir? ¿Lo estás viendo tú a nuestro Salvador en medio de la tormenta? Porque una tormenta se vuelve tormenta con propósito o de propósito cuando yo comienzo a ver a Dios en medio de ella. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sigo confiando. Yo no entiendo lo que va a pasar, pero sigo confiando. Y él dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Escúchame, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Y tengo que hacer un paréntesis porque usted tiene que estar seguro que la tormenta no lo puede alejar del Señor. Por eso cuando hay personas que pasan por tormenta, y esto va a ser una pedra, sonará duro, pero es la verdad. Cuando hay gente que dice, no, yo pasé por esta tormenta y me alejé del Señor, nunca estuviste con Él. Porque si la tormenta te saca del Señor es porque el Señor no estuvo lo suficientemente cerca de tu vida. Alabado sea el nombre. ¿Está conmigo? Si no, pregúntele a Nicodemo que por poco, pero no llegó. Estuvo así, pero no llegó. No se puede contar porque estuvo así, pero no estuvo dispuesto a. Si no, pregúntele al joven rico, cuando todo hecho de esto desde mi juventud. ¿Y qué le dice él? Bueno, ahora vete, entrégale todos los pobres y sígueme. Y ahí dijo, uy, mi corazón se entristeció porque era grande lo que tenía en riquezas. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que la tormenta no viene a alejarnos del Señor. La tormenta viene a buscar hombres y mujeres que lo encuentren a Él en medio de todo. Alabado sea el nombre. ¿Está conmigo? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Vamos al versículo 24. Y dice la Escritura que Pablo les recomienda y les exhorta y les dice, diciendo, no temas, es necesario, escucha bien, que comparezca ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y usted no está entendiendo que la tormenta que usted está atravesando es la salvación de alguien más. ¿Cómo se lo explico, Pablo? A veces usted no se da cuenta que en medio de la tormenta usted tiene que comportarse como un cristiano. Déjame ver si lo digo así para no verle la cara, porque yo no veo sin dentro. Porque en medio de la tormenta se comportan como si fueran impíos. En medio de la tormenta usted se tiene que comportar como un cristiano hecho y derecho. Que no importa lo que esté pasando, yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo creyendo en el Señor. Yo sigo creyendo que lo que Él me dijo se va a completar, punto, y se acabó. No se lo dijo Job a su esposa, le dijo, aceptaremos del Señor lo bueno, pero no aceptaremos del Señor lo malo. Y entonces significa que cuando todo va, como dirían en inglés, pitches and cream,
Cuando se ve todo al final del túnel, cuando se ve la luz y todo se ve bonito y sale el sol y usted tiene todo lo suficiente para comprar lo que siempre ha querido pero que no ha necesitado, ahí está Dios. No, Dios está en medio de la tormenta también. Y la asignación, escúcheme bien, de Pablo para llegar ante César salvó la vida de estos hombres. Y a veces uno dice, ay, pero ¿por qué pasaron estos cambios? Bueno, porque en esos cambios Dios estaba salvando la vida de alguien más. Sí, Señor. Dios estaba salvando la vida de alguien más. Y si algo yo he aprendido en el Señor por los años que llevo en el ministerio es que a Dios no se le escapa nadie. No se le escapa a nadie. Y cuando Dios tiene un trato con alguien especial, se va a cumplir lo que Dios ha prometido y ha establecido desde la eternidad. Punto y se acabó. ¿Te gusta o no te gusta? Porque a veces decimos, Señor, pero es que no me gustó. Bueno, pero es que no te tiene que gustar. Si el Señor dijo que así era, punto y se acabó. Amén. Nosotros vemos hoy día a personas diciendo, este puede ser pastor, aquel no. No, es que no, Dios no te va a preguntar a ti. Una de las características del ministerio pastoral es que nadie quiere ser pastor, ¿cierto o falso? El que te diga a ti, yo quiero ser pastor, ese no es llamado por Dios. Porque estos zapatos no los quiere nadie. Ahora los evangelistas no predican afuera, predican adentro, con aire acondicionado, ahora predican más cómodos porque predican hasta el tenis. Y no es religiosidad, escúcheme bien, porque yo también lo uso, no es eso. Es que tenemos que saber a lo que Dios nos llamó y que a veces Dios nos tiene que meter en una tormenta para salvar la vida de alguien más. Y entonces yo quiero estar dispuesto a servirle al Señor, pero yo quiero estar dispuesto a servirle al Señor en las cuatro paredes, con aire acondicionado, con una silla cómoda. A la hora y media me voy para mi casa. Y entonces yo lo decía en la clase pasada que estaba dando en la otra iglesia, la iglesia que tenemos en Kissimmee. Entonces somos cristianos part-time. Somos part-time. Un día a la semana, si es que vamos y nos sentimos muy cansados. Y el domingo, usted sabe, vamos con el tiempo contado y a la hora del almuerzo tenemos que irnos porque hay que almorzar. Y no nos damos cuenta que Dios utiliza las tormentas para salvar a alguien que está al lado de nosotros. ¿Usted está aquí conmigo? Hace un tiempo Dios trajo a una mujer a esta casa. Ahora mismo está en Costa Rica, voy a hablar de ella, voy a hablar de tu hija, Elizabeth. Y Dios la trae aquí con un propósito. Entró por la puerta y ella entró por error, llegó a la mitad del servicio, porque ella había visto el horario mal, entró por la puerta, se sentó y nunca más se fue. Se fue el día que se fue para Costa Rica, pero gracias a ella trae a una mujer llamada Nubia, que está sentada con nosotros allá. Y ella no quería venir a la iglesia. Pero el Señor la obligó a través de Carla para que llegara hasta aquí, porque Dios tenía un trato especial con ella. Usted está entendiendo. Usó a Carla antes de que se fuera para Costa Rica para que ella pudiera venir aquí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Si yo no veo a Dios en medio de mi tormenta, entonces yo necesito convertirme al Señor. Si yo no veo a Dios en medio de la situación que yo estoy atravesando, yo necesito volver a convertirme al Señor. Venga, arrodíllese aquí, oramos, ¿verdad, pastor? Oramos por esto. Porque hay una cantidad de gente que dobla las rodillas, pero no dobla el corazón. ¿Lo digo otra vez? Hay una cantidad de personas que doblan las rodillas, pero no doblan el corazón. Y Dios está buscando ¿qué? Corazones ¿qué? Arrepentidos, contritos y humillados. Y a eso no rechazará el Señor. Fíjate que no está diciendo, yo estoy buscando gente que esté bien, que tenga su casa propia, que tenga sus carros propios, que todo esté bien. No. Él está buscando gente que tenga corazones contritos y humillados al Señor. Que le diga, Señor, yo no soy todo lo que quisiera hacer, pero ayúdame. Y a veces desde los altares se predica una verdad, escúcheme bien, que es únicamente para los que predican en el altar, no para allá afuera. Se lo digo yo porque soy pastor. Nosotros atravesamos momentos de tormenta y tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y decir, y los pastores lo pasamos peor porque nos tenemos que morder la lengua muchas veces. Le decimos, pastor, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo. Y tenemos que entender que las tormentas no vienen, escúchame, no vienen para destrozarnos, vienen para edificar en nuestra vida el carácter de Cristo. Amén. Porque sin el carácter de Cristo no podemos ser la iglesia de Cristo. ¿Usted está conmigo? Sin el carácter de Cristo no podemos ser la iglesia de Cristo. Y vamos al versículo 24. Dice, diciendo esto Pablo, el 25, gracias, ya está, tengo a Adrián conectado conmigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Espérate una cosa, él
todavía está entendiendo que tiene que afirmar el hecho de que eres un hombre creyente en el Señor y que él está seguro de que Dios va a completar lo que le ha prometido. Mi pregunta para ti esta noche, ¿tú estás seguro, a pesar de lo que estás atravesando, que Dios va a cumplir lo que prometió? Alabado sea Dios. Y escúchame, aunque Dios lo cumpla como Él quiera. Porque a veces queremos llegar al propósito con la nave intacta y Dios quiere llevarte el propósito en medio de una tabla flotando hasta allá. Te puede tardar 3 años más, pero te va a llevar. Es la verdad. A veces queremos, no, Señor, tú me vas a llevar, pero llévame con la nave intacta. Y Él dice, no, yo te voy a llevar, pero te voy a llevar flotando, deshidratado. Te voy a llevar flaquito, no te voy a llevar gordito como estabas. Te voy a llevar, pero te voy a llevar. Alabado sea Dios. ¿Está conmigo? Sí, porque la gente piensa que por estar gordito y colorado estamos bendecidos. No, a veces que estamos enfermos. No me dejen fuera de predicar tanto tiempo porque me pongo así. Después me trae un pastor y predicador así violento también como yo y entonces pues me inyecta y ¿qué hacemos? Se vuelve esto un problema. Problema para ustedes porque yo amo la escritura. Si él predica 1 hora, yo voy a predicar 1 hora y 1 minuto para que la próxima me predique 1 hora y 2 minutos y yo voy a predicar 1 hora y 3 minutos para que usted se acostumbre. No, gracias a Dios que no se paró nadie. Pero aquí se predica así, hay que predicar la palabra del Señor. Hay lugares que lo único que hacen es adorar al Señor y no se predica al Señor. Hay que predicar la palabra porque para eso fue que Dios nos envió. Ir por el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, punto, y se acabó. Y las buenas de salvación se predican como se tienen que predicar. Las tormentas son necesarias. Y reconocer que Dios está en medio de ellas también. Y el apóstol Pablo le está diciendo, yo confío en el Señor que se hará como Él me ha dicho. ¿Te parece esto? Muchas cosas que usted tiene que hablarse usted mismo. Yo confío en el Señor, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Perdóname por ser tan desconfiado. Sí, porque a veces no vemos las cosas como queremos y pensamos que Dios ya cambió de parecer y Dios no es como usted. Dios no se levantó del lado opuesto de la cama y dijo, hoy quiero cambiar. No. Si Él prometió que vas a llegar, vas a llegar. Punto y se acabó. Dios no te vaya. La asignación no cambió porque la tormenta se levantó, al contrario. La tormenta se levantó para que tú puedas llegar al cumplimiento de esa asignación que tiene contigo. Mira lo que dice el versículo 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Es importante que usted entienda que habían 3 formas o habían 3 temporadas marítimas para poder navegar en aquel tiempo. Estaba la buena, estaba la mediana y estaba la grave, la peligrosa. Y ellos estaban en la peligrosa. Y Pablo sabía, escúcheme bien, que iban a tener que parar en alguna isla porque es que el barco no iba a llegar, porque él lo sabía. Además de que Dios se lo había dicho, él era un hombre que tenía conocimiento. Y así que este mensaje es para usted. Si usted lee la palabra, usted tiene que saber que hombres y mujeres han atravesado circunstancias, pero Dios ha prometido y ha cumplido lo que ha prometido. Amén. Y a veces somos demasiado fácil para pensar que Dios se olvidó de nosotros. O aquí no ha habido nadie que ha pensado que Dios se ha olvidado de usted. Vinieron los santos aquí, alaba ahora. Hay oriola, yo sabía que había ángeles aquí, Jesús de Nazaret. Y ángeles no ángeles, sino ángeles de verdad. Hay gente que en medio de la tempestad piensa que Dios se olvidó. O usted no ha hecho esta oración, Señor, de verdad te olvidaste de mí. ¿He sido yo el único que la ha hecho? ¿El único culpable de esa oración he sido yo? Porque yo levanto las manos y digo, yo soy guilty, soy culpable de eso. Señor, pero esto no fue lo que... Y el Señor me dijo, bueno, eso no es lo que tú esperabas, pero era lo que yo tenía. No era lo que tú esperabas, pero era lo que yo tenía. Si no, dígale a Noé todo lo que tenía que atravesar. Cuando Dios le dice, vas a hacer un arca. Si Dios le hubiese dicho, todo esto es lo que vas a atravesar, ¿usted cree que no lo hubiese hecho? Ni usted ni yo lo hubiésemos hecho sabiendo la historia como termina. Si Dios nos lleva para allá, no lo hubiésemos hecho. Por eso Dios escoge a Noé. Amén. Versículo 27. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echaron la sonda y hallaron viento brasa, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Versículo 29.
escuche bien, y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la copa y ansiaban que se hiciera de día. Y quiero entrar en el versículo 30, pero quiero decirle algo. Muchas veces nosotros queremos que la tormenta pase rápido y el proceso de la tormenta nos va a cambiar. ¿O usted es el mismo que era hace 10 años atrás? Es más, ¿puedo ir para atrás? ¿Usted es el mismo hace 2 meses atrás? No es el mismo. Sus misericordias se renuevan cada mañana, pero también significa que yo tengo que cambiar todos los días de mi vida. Significa que yo no puedo ser el mismo. Y hay gente que usted la conoce hace 20 años, siguen siendo los mismos inmaduros de 20 años atrás. Necesitan a Cristo. Todavía hay gente peleando que si las mujeres no se pueden pintar el pelo, que si no puede pasar esto, que si no puede pasar lo otro, y no conocen ni a Jesús. No conocen ni a Jesús, conocen el sistema religioso, pero no conocen a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, no hay tormenta que te salve. Yo quiero que usted lo entienda. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha hecho para transformar a una generación por medio de su palabra. No por medio de la comodidad, ni tampoco de la escasez, por medio de su palabra. Y cuando Dios nos llamó a ser escogidos por Él, nos dijo, ¿sabes qué? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y muchas veces será rechazado, muchas veces no tendrá alimento, pero yo estaré con ustedes. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Yo no sé si usted entiende esto, qué lindo es el Señor, pero yo estaré con ustedes. Así que cuando usted esté pasando por un momento de tribulación, dígale, y un momento de tormenta, decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y el Señor te... Amén. Así, esa es la actitud. Gracias por decirle, esa es la actitud. Ella lo dice muchas veces. Vamos al versículo 30. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero escuche bien, aquí viene un punto muy importante. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Hay algo que yo quiero resaltar de esta historia, por eso es que el título de esta tarde es, o de esta noche más bien, tormentas de propósito, es porque la tormenta no se puede obviar. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos decirle a la tormenta, no, métete en la casa del vecino, no, la tormenta va a entrar a tu casa también. Y tenemos que pasar la tormenta. El apóstol Pablo recibió una instrucción del Señor que dijo, todos van a terminar con vida, pero tienen que estar en la nave. Pero pastor, ¿la nave se va a romper? Sí, pero todos tienen que estar en la nave. Pero pastor, es que la nave no tiene propósito de salvación, pero todos tienen que estar en la nave. Por eso es que las tormentas no pueden cambiar la obediencia de usted para con el Señor. Yo sé que parece duro, pero yo quiero que usted entienda que lo que Dios le envió a hacer, usted tiene que ser obediente. ¿Será que Dios cambió de parecer? No, Dios no cambió de parecer. Estás atravesando una tormenta, sigue confiando. ¿Será que Dios cambió de parecer? No, Dios sigue pensando lo mismo, sigue confiando. Y cuando usted no tenga la respuesta, no hable, quédese en silencio, pregúntale al Señor y Dios va a responder. Pero no busque la respuesta en Facebook, no busque la respuesta en los amigos, busque la respuesta en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, lo estaba diciendo Doris al principio, cuando es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra del Señor es lo que nos va a ministrar a nosotros en medio de todas las circunstancias que estemos atravesando. Yo tengo que tener fe con el Señor en medio de todo y sobre todas las cosas, iglesia. Hay que ser obedientes. Usted sabe la cantidad de gente que dice, no, yo peleo con Dios. ¿Pero para qué? Si tú como quieras vas a perder. Tú no sabes toda la noche lo que yo peleé con el Señor. No sé, de verdad, porque pelear con el Señor es caso perdido. No es pelear con tu esposa. Que tú por lo menos tienes un gramo de suerte. No. Ahí el pastor me dijo, no hay gramo de suerte, hay misericordia del Señor. Chiquitita pero peligrosa. Usted no va a cambiar el corazón del Señor.
Usted no va a cambiar el plan del Señor, porque usted le diga al Señor, de verdad, ¿a ti no te parece que si lo hacemos de esta manera lo hacemos mejor? Y a veces decimos, Señor, esto es para ti, y el Señor no está ahí, el Señor para mí, si yo no estoy en eso. Señor, pero había un bote salvavidas. Sí, pero yo no estoy en el bote salvavidas, yo estoy en la nave que se está hundiendo. Y usted ve la cantidad de personas que dicen, no, si la nave se le está hundiendo es que Dios no está. Ahí es que Dios está. Porque si Dios dijo que va a estar contigo, va a estar contigo en el fuego, Dios va a estar contigo en la tormenta, Dios va a estar contigo en la tempestad, Dios va a estar contigo en todos los lugares, porque Él te prometió que estaría contigo. No te prometió que estaría contigo en un momento bonito, dijo, voy a estar contigo siempre. Y voy a enviar el Espíritu Santo para que esté contigo siempre. Tengas o no tengas, tengas alimento, no tengas alimento, tengas comida, no tengas comida, tengas casa, no tengas casa, voy a estar contigo siempre. Él lo prometió. Y a veces decimos, ay Señor, de verdad que esto que estoy atravesando no eres tú, sí es Él. Y Él está en medio de la tormenta. Yo no sé si este mensaje es para alguien en esta noche que tiene que entender que hay tormentas de propósito. Y que Dios quiere que tú estés en medio del caos para que puedas ver su gloria. Los discípulos vieron su gloria en momentos de dificultad. Cuando Jairo viene a decirle, maestro, puedes ir a mi casa porque mi hija se murió. Llega Jesús, dice la Escritura, caminando, llega ahí, ve las lloronas a las que se le habían pagado, porque se le pagaba para que llorara. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Y él le dice, ¿por qué ustedes lloran? No, porque la niña se murió. La niña no está muerta, la niña está durmiendo. Pero esto es una tormenta, esto es un caos. ¿Cómo que está durmiendo? Esa mujer está helada, está fría, no tiene pulso, está muerta. No, que está durmiendo. Y ahí están los padres, como que si yo le toco el pulso, no tiene pulso, está blanca, pálida, está muerta, no está muerta, está durmiendo. Ahí está Jesús en medio de la tormenta diciéndole, es que yo soy el Dios de propósito. Y en medio de la tempestad yo me voy a aparecer y yo voy a permanecer fiel porque es mi palabra fidelidad. Él es fiel. A veces queremos la fidelidad del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos cuando nos va bien. Ay, qué lindo nos va. Estamos bien, no, estamos bien en medio de todo. Porque Dios está en medio de todas las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Y yo sé que estas palabras es para alguien en esta noche que tienes que aprender a quedarte en la tormenta. Aunque no lo entiendas, tienes que aprender a quedarte en la nave. La nave se está ahogando, la nave se está hundiendo, pastor. Quédate en la nave porque ahí es donde Dios te va a proteger. O sea que lo que Dios te ha dicho que hagas, sigue haciéndolo. Hay gente que piensa que Dios cambia la instrucción a diario. Dios no cambia la instrucción a diario. ¿Cuántos años de silencio hubieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hasta Juan el Bautista? ¿Alrededor de cuánto? 450 años, y el plan del Señor seguía siendo el mismo, el Mesías, el Salvador. La gente no lo veía, pero el plan de Dios seguía siendo el mismo, porque aunque pase el tiempo, el plan de Dios para con tu vida sigue siendo el mismo. Y si el Señor te sacó de una temporada que tú pensabas que no ibas a salir, ¿qué te hace pensar que Dios no te puede sacar de esta? Esto no es para nadie, esto es para las redes sociales. Aquí están todo el mundo bendecido con toda la bendición. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué te hace pensar a ti que si Dios te sacó antes de una situación que tú parecías, que se parecía imposible, Dios no te puede sacar ahora? ¿Qué te hace pensar que Dios no te puede sacar ahora? ¿Estoy hablando a alguien? ¿Qué te hace pensar que el mismo Dios que hizo cosas imposibles hace 20 años atrás no las puede hacer ahora? Hace 10 años atrás no las puede hacer ahora, 15 años atrás no las puede hacer ahora. El mismo Dios que ha salvado a tu familia no es el mismo Dios que la puede salvar ahora. ¿No es el mismo Dios? Es el mismo Dios que te ha prometido estar contigo, que ha prometido cosas grandes para tu casa. Es el mismo Dios que tiene fecha de vigencia. Todavía Él no ha dicho se acabó. Y mientras usted tenga aliento de vida, usted tiene que entender que en medio de la tormenta Él está presente. Sí, Señor. Pero tenemos que aprendernos a quedar en la barca aunque se esté hundiendo. Y Dios nos llamó a que nosotros fuéramos fieles a su palabra. Porque nosotros entonces vemos el barco que se está hundiendo y usted sabe lo que hacemos. Comenzamos a consultar. Mira, ¿qué tú piensas de esto? Pero si Dios te llamó a ti, Dios no te dijo que lo hablas con nadie más. Dios te dijo a ti, quédate en medio de la tormenta. Es para ti la tormenta, no es para nadie más.
Entonces queremos hacer copartícipes a personas. Ven, te pasa contigo la tormenta. No, Él quiere que seas tú el que estés en medio de la tormenta. Él no quiere a nadie más. Y a veces Dios saca personas de tu vida porque no están preparadas para estar contigo en medio de la tormenta. Amén, amén. Parece piedra, pero es mala. Es doloroso, pero es la realidad. Dios sabe lo que hace. Dios no hace las cosas al azar. Estamos hablando de un Dios que conoce cada cabello de tu cabeza. Dice la Escritura que te conoce desde arriba hasta abajo. Es más, si usted va a la Escritura, dice que cuando Daniel estaba orando, antes de que sus pensamientos entraran en su cabeza, ya él conocía sus pensamientos. ¿Usted está conmigo? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros le servimos a un Dios que hace todas las cosas imposibles posibles. Todas las cosas imposibles, Él las hace posibles porque Él es Dios. Vamos al versículo 32 y con esto que iba a ir casi terminando. Dice la Escritura, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y ellos entendieron que ya se había completado la asignación de esa nave. Y escúcheme bien, a veces nosotros no queremos soltar. ¿Me puedo meter por ese punto? A veces nosotros, la tormenta viene para que aprendamos a soltar lo que Dios no quiere que esté en nuestra vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, no, pero si es que es tan bueno, es que es tan buena, es que ese trabajo me gustaba tanto, es que ese carro me gustaba tanto, esa casa me gustaba tanto, eso era tanto lo que yo quería. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos que aprender a perder en el Señor. Qué duro se escucha eso. ¿Verdad que sí? No, yo quiero que se ponga de pie conmigo. Adrián, desmuteame el canal número 15, por favor. Yo quiero que usted se ponga de pie un momento. Quiero, antes de cerrar y antes de cerrar las plataformas, yo quiero que usted cierre sus ojos así de pie como está, si puede. Y quiero que entienda esta parte que el Señor está ministrando. Y este versículo 32 dice que ellos soltaron y las cortaron, las amarras y las dejaron perderse. A veces nosotros tenemos que aprender que las tormentas vienen a cortar cosas que Dios está cortando. Que son dolorosas, pero son necesarias a olvidar. Son dolorosas, pero que nos forman parte de lo que Dios tiene para contigo. ¿Usted sabe lo que significaba esa nave? Esa nave significaba seguridad. Esa nave significaba autoridad. Porque cuando llegaba esa nave a los puertos, decían, aquí viene alguien importante, viene gobierno, pero también vienen prisioneros. Y Dios estaba permitiendo que en medio de este naufragio, ellos entendieran que Dios era más grande. ¿Está conmigo? Y la tempestad, la tormenta de propósito en nuestra vida es para moldear el carácter que Dios tiene y quiere formar en nosotros. Y nosotros no podemos pensar que a Dios se le olvidó el plan que tenía para con nosotros. Se levanta una tempestad porque Jonás no quería cumplir el propósito del Señor. ¿Y usted sabe lo que hizo Dios? Envió un Uber personalizado que lo agarró y lo llevó hasta la tierra del cumplimiento de la palabra del Señor. Y a veces usted no entiende que Dios tiene que hacer necesario lo que es necesario. Usted no lo tiene que comprender, pero tiene que ser fiel. Y tenemos que aprender a soltar cosas que en medio de las tormentas eran parte fundamental para toda nuestra vida y no fue así. Hay cosas que uno tiene que aprender que son por temporadas y se acabó. Y usted tiene que aprender a soltarlas. Los que somos de Puerto Rico, ¿cuántos desearíamos regresar a Puerto Rico y vivir allá para siempre? Pero una isla totalmente distinta, como era antes. Nos dimos cuenta que después de María no es lo mismo. Nuestros ojos fueron abiertos. Y Dios en medio de una tormenta nos trae a un lugar que no es nuestra tierra, como lo trajo usted, de otras tierras lejanas, de Costa Rica, de El Salvador, de Cuba, de Colombia, de Venezuela. Nos trajo a este lugar para darle un propósito, para que usted entendiera el propósito. Pero de nada vale que usted esté aquí con el corazón allá.
De nada vale que usted esté aquí sin soltar las amarras, sin soltar el barco y dejar que se hunda, porque el proveedor de usted es el Señor. Y si Dios lo trajo a esta nación y lo trajo a este lugar, va a cuidar de usted en medio de la tempestad que usted esté atravesando. Y si Dios dijo que su casa sería salva, su casa va a ser salva, como usted piensa o como usted no piensa. Porque así es el Señor. Las tormentas no vienen para destruir el plan del Señor, porque las tormentas se sujetan al Señor. ¿Qué dicen los discípulos cuando la tormenta se hace gran bonanza? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ay, usted no está aquí, Dios mío. La autoridad que tenía Jesús sobre la tierra se le fue entregada. Y Él envió su Espíritu Santo para que nosotros siguiéramos el plan de Él. ¿Qué le hace a usted pensar que la tormenta lo va a matar? La tormenta lo ha preparado para hacer la mejor versión de usted en Él. Amén. Esa es la diferencia. Para hacer la mejor versión de usted en Él. Porque todo se trata de Él, para Él y por Él. ¿Usted lo está entendiendo? Así que yo quiero despedirme de las plataformas mientras hago esta oración aquí en la casa. Gracias por estar conectado con nosotros.